en esta mañana, hablando sobre las señales del fin, las señales del fin. Ese es el título de esta enseñanza, las señales del fin. Y dice así a la letra en el nombre de Jesucristo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Gloria al Señor. Yo no sé si puede decir gloria a Dios ahí donde está. Yo no sé si puede decir gloria a Dios nuevamente. Bendito sea el Señor. Dios me le bendiga. Tome asiento ahí en la comodidad de su casa. Señales del fin. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque mucha gente está diciendo cosas que están totalmente fuera de la Biblia. Es verdad, acabamos de leer ahí en ese pasaje que habrían pestes, y en este momento estamos pasando una situación en el cual se levantó o se está esparciendo un virus que está quitándole la vida a mucha gente. Pero eso no quiere decir, hermano y amigo, que es el fin del mundo, sino, como dice la Escritura, son señales. Esta es una profecía, digamos que partida, por una parte es para Israel y por otra parte es para nosotros. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial y leían este capítulo de la Biblia, ya mucha gente pensó que era el fin del mundo y no lo era. Entonces no hay por qué pensar que lo que está pasando en este momento, el mundo se va a terminar. Ahora, esto está ocurriendo porque está escrito en la Biblia, como leímos ahí en el capítulo 24, de que se levantarán pestes, de que gente o personas están muriendo. Pero lo primero que quiero empezar a enseñar es que cuando Jesús salió del templo se iba y se acercaron sus discípulos. Es decir, los discípulos son aquellos que Jesús eligió para hacer el trabajo del reino. Mateo capítulo 5, verso 1 dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Otra vez aparece la palabra discípulos porque mucha gente seguía a Jesús, pero los que se acercaron a Jesús fueron sus discípulos. Hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser seguidor. Yo en esta mañana lo invito a que usted sea un discípulo, no un seguidor, porque el seguidor solamente va a seguir su necesidad. Jesús le dio de comer a mucha gente, pero esa gente que le dio de comer realmente no se convirtieron en sus discípulos. Entonces sus discípulos se acercan y le preguntan para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo les dijo: ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Realmente el templo fue derribado, pero él está haciendo referencia mucho más que el templo.
Hoy en día las personas, la economía, los gobiernos están fundados en lo que poseen. Pero todo lo que poseen, sea físico, sea material, sean edificios, sean templos, llámese santuarios, llámese gobierno, llegará un momento que todo eso será derribado. No se va a poder sostener. Es como lo que estamos pasando en el día de hoy. Quizá usted crea en Jesucristo, sea simpatizante del Evangelio, hasta es más, quizá tenga una Biblia en la casa, pero solamente es un seguidor y Dios está buscando discípulos. Hoy en día las personas están alarmadas y con razón, porque realmente se ha manifestado una peste, como lo llama la Biblia. No le pone un nombre como el que se menciona coronavirus, pero son pestes. Y yo lo dije el viernes, hay un producto que nosotros usamos aquí y en los países que lo usan, que la descripción de esta enfermedad o de este virus llamado coronavirus está en el producto. Entonces quiere decir que para mucha gente no es desconocido lo que está pasando, sino que ya saben que existía. Por eso es bien importante cuando uno hace un contrato, cuando mira los anuncios en la televisión y usted ve las letras pequeñas, mire, observe las letras pequeñas, porque ahí es donde está la verdad, no en los números grandes o en las letras grandes. ¿Qué me quiere decir, pastor? Le quiere decir que los tiempos del fin, donde habla el capítulo 24, donde Jesús le dice a sus discípulos que no quedaría piedra sobre ese majestuoso santuario que había en ese momento, es una profecía para Israel, pero también parte para nosotros, porque llegará un momento que todo será nuevo aquí. Pero antes que eso pase, antes que eso ocurra, Dios quiere levantar a su pueblo. Yo no sé cómo usted esté, si usted va a la iglesia, si usted cree en Dios. Hay mucha gente que se le ha invitado, se le invita. Un día de esto voy a la iglesia, pastor, o le dice al hermano o a la hermana. Un día de esto me congrego, un día de esto me va a ver ahí. Déjeme decirle que un día de esto viene Cristo. Yo le estoy diciendo que Cristo no va a venir ahora, pero se ha manifestado una peste que son dolores de parto, lo que la Biblia dice ahí en el capítulo 24. Están empezando a ocurrir cosas que no ocurrían, y esas son señales. Señales que nosotros como personas pensantes debemos de prestar atención. Cuando la muerte viene a nuestra vida, nos sorprende. No vamos a estar todo el tiempo aquí. Yo sé que usted me puede decir en esta mañana, pastor, yo soy joven. Pastor, yo soy de mediana edad o soy un anciano. El Evangelio no es para las personas de tercera edad o de mediana edad. El Evangelio es para todos. Y lo que está sucediendo hoy en día para usted debería de abrir sus ojos y sus oídos a las señales que están pasando. ¿Por qué postergar algo que usted lo puede hacer hoy? Lo que está escrito en la Biblia, hermano, en la Biblia, es la palabra de Dios. Yo sé que muchos detractores de la palabra o del Evangelio va a decir, la Biblia fue escrita por hombres. Sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. No hay ninguna mente en este mundo, ni aún la mente más desarrollada como la de Einstein, por ejemplo, podría llegar a escribir lo que está escrito aquí. Aquí está escrito el principio de la humanidad. Dios creó al hombre desde el polvo de la tierra.
y puso en él aliento de vida. Dios creó el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, el ser humano, le dio vida, le dijo que se multiplicara. Puso cada cosa en su lugar. Al mar le dio orden para detenerse hasta cierto lugar. ¿Qué me quiere decir, pastor? Le quiero decir que las señales son dadas en el cielo y en la tierra. Que esto que estamos viviendo a nivel mundial es un anuncio, es una señal para nosotros, los hijos de Dios y los que no son. Los hijos de Dios debemos de afirmarnos en el camino del Evangelio. Debemos de buscar a Dios con ahínco. Debemos realmente ser lo que decimos que somos, cristianos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Si usted está ahí en su casa, diga gloria a Dios, diga aleluya. Y estando sentado en el monte de los olivos, sus discípulos, dice que se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá? ¿Sabe? Señal. ¿Qué es una señal? Mateo capítulo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 12, 39, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Usted sabe que Jonás era un profeta elegido por Dios y Dios le da un mandamiento, una ordenanza, una orden. Ve a Nínive y dile a Nínive que se arrepienta. Nínive era una ciudad que estaba bajo maldición, eran blasfemos, un vocabulario obsceno, adoradores, idólatras. Pero Dios levanta a Jonás y le da un mensaje para que vaya y les predique y se arrepienta. Pero Jonás no quiso ir. Entonces se tomó un barco a Tarsis. Muchos se toman el barco y andan fuera del camino del Evangelio. Jonás era un profeta. Dios tuvo que levantar una tempestad en el medio del mar. Tuvo que un gran pez darle Dios la orden para que cuando lo arrojaran al mar, ese pez se lo tragara. Estuvo 3 días en el estómago del pez. Una tipología cuando Jesucristo estaba en la cruz. Y ese pez los dejó a la orilla de Nínive para predicarles que se arrepintieran y se convirtieran, porque Dios derramaría un juicio sobre Nínive si no se arrepentían. Y el rey obedeció y vistió de cilicio al pueblo, a la nación, hasta los animales, oraron, ayunaron, y Dios perdonó su pecado. Eso es lo que quiere hacer Dios, perdonar nuestros pecados. Pero es necesario que nosotros entendamos en esta mañana qué es lo que quiere hacer Dios. No sé cómo está su vida, no sé cómo se está comportando, qué está practicando. ¿Quién es su Dios? El mío es Jesucristo, el único, el que resucitó entre los muertos y está sentado en su trono de gloria. El que tiene poder arriba en el cielo y abajo en la tierra. Hubo un tiempo que oré a dioses paganos, pero ninguno de ellos me pudo responder. Pero el día que llegué a los pies de Jesucristo y me enseñaron que ese nombre es sobre todo nombre, y me enseñaron que toda lengua confesaría que Jesucristo es el Señor, y entendí y comprendí por la revelación del Espíritu que cuando menciono ese nombre,
los cielos se abren, el poder se manifiesta, la gracia desciende, el enfermo es sanado, el cautivo es libertado. Por eso le digo en esta mañana que si usted se acerca a Jesucristo, usted encuentra salvación y vida eterna. Los discípulos le hacen la pregunta a Jesucristo sobre el templo que iba a ser derribado, que no quedaría piedra sobre piedra. Y ellos estaban pidiendo señal, como la gente pide señal hoy en día. Yo sé que muchos están diciendo, ¿cuándo se irá a acabar esto? ¿Por qué esto está pasando? ¿Esto es un castigo de Dios? No, hermano, no es un castigo de Dios. No. Si la Biblia dice que Jesucristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Cuando Jesucristo se manifestó en carne, en cuerpo humano, en este mundo, vino a salvar lo que se había descarriado. Y eso mismo sigue hoy en día. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Lo que está pasando hoy en día, sí, Dios lo está permitiendo. No fue Él el que produjo esto, sino el hombre con el egoísmo que tiene, el ser humano con el egoísmo que tiene, ha producido todo esto. Y Dios lo permite para hacernos entender a nosotros que sin Él no hay salvación. Jonás era un profeta. Dios lo mandó a Nínive. Él no quería, pero Dios lo mandó porque aunque Nínive vivía en pecado, el Señor los quería perdonar. Hoy en día las iglesias están cerradas debido a una norma que hay que respetar. Pero bendito sea Dios que por estos medios podemos predicar la palabra y alcanzar a miles que no conocen de Dios. Y cuando esta ley se levante, cuando todo vuelva a la normalidad, no vaya a ser usted como aquellos 10 leprosos que Jesucristo nos sanó y solamente uno le vino a dar gracias. Cuando Dios disipe esta peste, cuando esto ya haya pasado y quede en la historia de la humanidad, desde el día que se manifestó hasta el día que se fue, ahí usted regresará a la iglesia físicamente y adorará a Dios físicamente y alabará a Dios físicamente y entregará su corazón a Jesucristo. Porque si Dios nos libra de esto, a usted, a mí, es para estar agradecidos. Este mundo vive como si Dios no existiera, pero Dios existe, Dios es real. Usted que es iglesia, déjeme tomarle unos minutos para hablarle a la iglesia de Jesucristo. Aquellos hombres y mujeres que conocen de Jesucristo, pero no están haciendo su voluntad. Que van a la iglesia como si fuera un club social. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cuánto ganaste? ¿Qué hiciste? No, hermano querido, a la iglesia venimos a adorar al Señor, a exaltar al Señor, a vomitar nuestro pecado en el altar y dejar que el Espíritu Santo nos ministre. La iglesia ha perdido la reverencia a las cosas de Dios. Los cristianos han perdido la reverencia a las cosas de Dios. Y por eso Dios quizá en este tiempo está permitiendo, según lo que dice Mateo 24, sobre las pestes que están viniendo. Porque este es un anuncio no solamente para los que no son cristianos. No se confunda usted, hermano o hermana, que es cristiano, diciéndole a los que no son, esto es por ustedes. No, no, esto es por todos. Esto es por todos, porque cuando Jesucristo vino al mundo,
y les habló a los fariseos y a los escribas. Él los quería salvar, pero ellos no querían porque ellos estaban en la ley. Cuando Jesús le dice a ellos, yo soy antes que Abraham, ellos dicen, no, a nuestro padre Abraham obedecemos. Ah, si conocieran a Abraham, también me obedecerían a mí. Entonces esto es una señal para todos. Aquellos que son cristianos, pero que no están practicando el evangelio como deben de ser, que no están haciendo las cosas como se deben de hacer, es para nosotros también. Aquellos que no practican el evangelio, aquellos que se apartaron. Ah, usted, hermano, usted que conoce de Cristo, usted que ha sido bautizado, usted que ha recibido la bendición del Espíritu Santo y ahora no está en la iglesia. Porque ha puesto la mirada en el hombre. Debe de entender algo usted que es cristiano, que no es cristiano o que se apartó del evangelio. La Biblia dice maldito. La palabra maldito es una palabra muy fuerte en la Biblia. Maldito el hombre que confía en el brazo de carne. ¿Por qué lo dice así? Porque el hombre no te puede salvar. El hombre está limitado. El hombre es finito. Tiene un día de caducidad. Nace para morir. Pero Jesucristo nació, murió y resucitó. Él es el que vive por la eternidad, por los siglos de los siglos. Llegará un día que el cielo será enrollado como un pergamino. Llegará un día que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. Antes de que eso ocurra, antes que las señales se empiecen a pronunciar cada día más fuerte, Dios nos está dando la oportunidad de venir a los pies de Él. ¿Qué te impide? ¿Qué te detiene? Yo sé que hay personas que piensan que la iglesia les va a lavar el cerebro, que la iglesia lo único que hace es pedir dinero, que la iglesia son unos locos que gritan y danzan y hablan sin sentido. Bueno, cuando la iglesia del Señor recibió la promesa del Pentecostés, cuando Jesucristo les dijo a sus apóstoles, a las esposas de los apóstoles y a los 120 que estaban ahí, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene de lo alto. Y ese poder los bautizó con el don de hablar en nuevas lenguas. Y los que estaban ahí quedaron atónitos diciendo, ¿y estos quiénes son? Lo que Dios tiene para darte no lo vas a encontrar en el mundo. No hay dinero que te haga feliz. No hay bienes que te puedan hacer feliz. No es comparado con lo que Dios te quiere dar. Dos cosas importantes. La primera, la salvación y la vida eterna. La segunda, la llenura de su Santo Espíritu. Con esas dos cosas tú eres completamente feliz. Y vas a caminar en este mundo no pensando en lo que pueda pasar o te pueda pasar, sino que tu morada, tu vista, tu esperanza está allá arriba con Él. Le preguntaron una vez a Jesucristo, voy pues a preparar lugar, dijo Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está preparando un lugar para ti. Versículo 4. Gloria a Dios en esta mañana. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Se recuerdan que hace unos años atrás
Se levantó uno diciendo ahí que era el Cristo, bien muerto que está ahora, no resucitó. El Cristo que predicamos sí resucitó y está sentado en su trono de gloria. Así que vendrán muchos. Hoy en día se han levantado una cantidad de pseudos apóstoles, profetas, que se ponen títulos que Dios no les puso, engañando al pueblo, vendiendo pañuelos y rosas y aceite y agua. Pero el Cristo que predicamos aquí, que creemos, el que está aquí, Él solamente te pide tu corazón. Dale tu corazón y Él se va a encargar del resto. Pero vendrán hombres, mujeres, que se levantarán con señales y prodigios engañosos, y aún los escogidos serán engañados. Por eso es tiempo de estar alerta. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos que vendría un día que Él no estaría con ellos de una manera física y que ellos tendrían que orar, que buscar. Muchos, oiga bien, muchos han dejado la oración, han dejado el ayuno, han dejado la vigilia, han dejado la lectura de la Biblia. Se satisfacen mirando a través de un canal, escuchando, pero no alimentados directamente por el Espíritu Santo. Por eso le dije que tengo una frase que Dios puso en estos días y no sé hasta cuándo la voy a repetir, pero la iglesia tiene que estar de rodillas. Los cristianos necesitan o necesitamos estar de rodillas, buscando el rostro de Dios. El enemigo ha tomado ventaja sobre muchos porque espiritualmente se han descuidado. Y aquellos que se descuidan espiritualmente serán engañados. Entonces no seguirán a Jesucristo, sino que seguirán las señales. Hoy en día la gente está preocupada. ¿Cuándo va a salir la vacuna? ¿Cuándo va a salir el antídoto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabe lo que podemos hacer? Entregar nuestro corazón a Jesucristo. ¿Sabe lo que podemos hacer? Hacer un pacto con Dios en esta mañana y decirle al Señor que le damos nuestro corazón. Ese es el mejor antídoto. Esa es la mejor medicina. Esa es la mejor vacuna. Quizá usted no lo sabe, pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo puede deshacer cualquier mal que haya en mi ser. El versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Eso es lo que está pasando hoy. La gente está turbada. Usted está turbado. Aún los cristianos están turbados. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se deje mover de la fe. No blasfeme el nombre de Dios. No ore diciéndole a Dios, ¿por qué está pasando esto? No es así. La Biblia dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Que Dios le da de comer a las aves del cielo que no trabajan ni hilan. ¿Cuánto más no va a tener misericordia de nosotros? Lo que nosotros debemos de hacer es pedir perdón.
perdón por cada nación en la cual vivimos, porque se han levantado hombres inicuos y perversos, hombres que aborrecen lo bueno, la palabra de Dios, que han pervertido la doctrina de Jesucristo, que han aprobado leyes en contra de la voluntad de Dios, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dios no destruyó la ciudad de Gomorra y de Sodoma porque es Dios. Porque un día se levantó y dijo, voy a destruir esta nación. No. Sino que era una nación totalmente pervertida. Pero ahí había un hombre, una familia, el sobrino de Abraham, Lot. Y Dios mandó a sus ángeles para sacarlo de ahí antes de que esa nación fuera destruida. ¿Qué me está queriendo decir, pastor? Le estoy queriendo decir que Dios nos quiere salvar. Estoy queriendo decir que tome la decisión más importante de su vida. Usted que quizás se apartó del Evangelio, que ni siquiera está en el Evangelio, que vive diciendo semana tras semana y mes tras mes y año tras año, un día de esto voy a la iglesia. Usted se imagina, no va a pasar ahora, ya se lo dije, pero usted se imagina si Jesucristo llegara a venir en este preciso momento. Le hago una pregunta a usted que me está mirando, usted que va a oír esto. Si Jesucristo llegara a venir en este momento, ¿usted se iría con Él? ¿Está listo para irse con Él? Hay gente que tiene rencor en su corazón, tiene odio, tiene resentimiento, falta de perdón, un don incontrolable en su lengua. Hoy no es tiempo para estar lleno de rencor, de resentimiento, de odio, de amargura, de reclamo. Hoy es tiempo de entregarse a Cristo. Es una oportunidad que Dios le está dando a su creación. ¿Qué pasa con la gente que murió? No podemos hacer nada. ¿Qué pasa con la gente que murió en Nínive, en Sodoma? No podemos hacer nada. Ese no es trabajo de nosotros, pensar en lo que se perdió o por qué están pasando las cosas. Usted tiene que luchar por su salvación. Si Dios le está dando la oportunidad a usted de arrepentirse, por favor hágalo. Si le está dando la oportunidad de ir a la iglesia, por favor hágalo. Si alguien le regaló una Biblia y lo está invitando a la iglesia, por favor hágalo. Porque del día de mañana nadie lo sabe. ¿Cómo cambió nuestra vida? ¿Cómo cambió nuestra vida de un momento a otro? Algo que se originó en el mes de noviembre del año pasado, que nadie le estaba prestando atención, pero de repente empezó a crecer, empezó a propagarse, empezó a pasar las fronteras del país donde se originó y ahora está en más de 100 países y ha cobrado la muerte y la vida de mucha gente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que estás haciendo tú para Dios? No basta solamente con creer en Dios. El diablo cree en Dios y no se arrepiente. Los demonios escuchan el nombre de Jesucristo y tiemblan, pero no se van a arrepentir. Pero usted y yo, que fuimos creados aquí en la tierra, tenemos la oportunidad hoy de aceptar a Jesucristo, de llegar a la iglesia, de arrepentirse, de bautizarse, de recibir la promesa del Espíritu Santo y de no tener
temor, no se turbe. Los que deberían de estar turbados son los que no tienen a Dios. No hay esperanza para una persona que se muere sin Dios. Pero pastor, yo creo en Dios. Sí, pero tiene que ir más allá de creer en Dios. Tiene que entender que el pecado nos separa de Dios y que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Que lo que está pasando no está respetando a nadie. Y que Dios lo está permitiendo porque necesita hacernos entender cuál es su voluntad. Porque si se levantaran nación contra nación y reino contra reino, es lo que está pasando. Los problemas del Medio Oriente, las situaciones que hay entre país con país. Y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Es lo que está pasando. En estos días hubo algunos movimientos de tierra telúricos aquí en los Estados Unidos. Están pasando cosas, son señales, hermano, amigo, que Dios nos está permitiendo ver para que usted y yo y todos vengamos a los pies de Cristo. Si hay algo que no debe de usted posponer más, es entregarse a Jesucristo. No le dé la vuelta diciendo, como mucha gente me ha dicho a mí o a los hermanos, un día de esto, pastor, voy a la iglesia, un día de esto se muere. Un día de esto ya no va a tener la oportunidad. Hoy es el día, es el momento. Ahí donde está usted en su casa. Antes de terminar esta transmisión, vamos a hacer una oración. Y reflexione, por favor, en esta mañana. Que el libro de Mateo, en el capítulo 24, está hablando sobre las señales del fin. Y una parte es para Israel y otra parte es para nosotros. Cada uno debe de entender que Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Israel está esperando a su Mesías, pero el Mesías ya vino. Usted y yo lo conocemos, sabemos cómo se llama, pero necesitamos entender si estamos haciendo su voluntad. Hay muchos que andan fuera de la voluntad de Dios. Otros que llegan a la iglesia así como llega a su trabajo a cumplir. Al trabajo llega porque le dan un salario. A la iglesia viene porque sabe que tiene que venir. Y las dos cosas están mal. No vaya a trabajar por un salario. Vaya a trabajar porque también quiere servir y porque está contento en su trabajo. No venga a la iglesia o vaya a la iglesia por servir, no, va a la iglesia porque estoy contento, porque estoy alegre, porque tengo vida, porque mi familia está conmigo, porque Dios me ha bendecido, porque Él me ha sanado, porque Él escucha mis oraciones, porque estoy para servir a Dios. No viva la vida como si Dios no existiera, como si Dios no lo viera o como si Dios no lo oyera. Déjeme decirle que Dios lo ve y Dios lo oye. Déjeme decirle que Dios sabe dónde usted vive y conoce el número de su seguro social. Lo sabe. Dios sabe cuánto dinero usted tiene en el banco. Dios lo sabe todo. Aunque usted crea que no. Dios sabe hasta su PIN number del teléfono y de la cuenta de banco. ¿No? Sí. Porque cuando el apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, tiene un encuentro con Jesucristo y lo deja ciego y lo entran entre unos cuantos a la ciudad
había un profeta de Dios que orando el Señor le dijo: ve a la calle tal, a la derecha, ahí hay un varón que hace 3 días está orando y ayunando, ve y ora por él. Sabía hasta dónde estaba. Él lo sabe todo. Todo lo sabe. Inclusive hasta lo que usted va a sacar de su boca. Eso le dijo a Pedro cuando Pedro dijo: Señor, yo me haría matar por ti. Cállate, Pedro, porque cantará el gallo y me negarás. Pastor, ¿qué me está queriendo decirle? Lo que le quiero decir, que se ponga a cuentas con Dios en esta mañana. Que haga la voluntad de Dios. Que si va a ser cristiano evangélico, lo sea de verdad. Que no se avergüence del evangelio. Que si no está en el evangelio, venga a los pies de Cristo. Entregue su corazón a Dios. Porque esta peste no respeta ni raza, ni color, ni religión, ni posición social. Pero aún hay uno que sí va a respetar. Hay uno que sí va a obedecer. ¿Y sabe quién es? Se llama Jesús de Nazaret. Su sangre tiene todo el poder y su nombre tiene toda autoridad. Y ese privilegio es para los que lo reciben. Yo le hago esta pregunta: ¿desea recibirlo en esta mañana? ¿Desea entregarle su corazón a Jesucristo? ¿No está cansado de vivir así? Turbado, con miedo. Cuando tiene un Dios que le da esperanza, seguridad, consuelo. Él le dijo a su iglesia, Él les dijo a nosotros: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Esto es una aflicción. Pero ¿sabe qué? La frase termina diciendo: pero estén tranquilos. ¿Estamos tranquilos? Estamos tranquilos, ¿sabe por qué? Porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él está con nosotros, Él está con su iglesia. Y Él quiere estar contigo. Vuelve a los caminos de Dios, arrepiéntete, bautízate. Haz la voluntad de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué le puedes enseñar a tu esposa, a tu esposo, si estás fuera del camino de Dios? Tú que eres cristiano, enderézate, acomódate. Haz la voluntad de Dios. Comprométete de verdad con Jesucristo. No juegues con las cosas de Dios. Y entonces el verso 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Estamos en los principios de dolores. No solamente con esto, sino todas las cosas que están pasando. El cambio climático, las nuevas enfermedades que están ocurriendo y muchas cosas que están pasando que nos hacen ver hacia dónde vamos. Pero aunque todo esto pase, la esperanza sigue estando ahí. Jesucristo es la respuesta a todas nuestras necesidades. Él tiene el poder para sanar, para libertar. Y Él quiere sanar y libertar tu vida hoy. No endurezcas tu corazón. No hagas como que no es contigo, porque a ti Dios te está hablando. Te está llamando. No necesitas una aparición como aquellos que creen en las apariciones. No. Dios te está hablando. Dios usa la boca del hombre para hablarle al hombre. Y Dios te está hablando en esta mañana. A ti que eres cristiano, que estás medio convertido o no convertido. A ti que estás con un pie en la iglesia y otro fuera de la iglesia. A ti que estás con los 2 pies fuera de la iglesia. Jesús dijo en una oportunidad: vosotros decís que sois mis amigos, pero no hacéis lo que yo os digo.
Muchos hablan de Jesús, pero Él no lo va a conocer. Porque no solamente hablar, sino hacer su voluntad. Y yo te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Jesús o tu voluntad? Porque hay muchos que están confundidos pensando que están haciendo la voluntad de Dios y están haciendo su voluntad. La voluntad de la carne, la voluntad de la mente. La carne y la mente están enemistadas con Dios. Entonces, ¿qué hago, pastor? Arrodíllese. Abra su corazón. Deje que el Espíritu Santo entre dentro de su ser y tome control de su vida. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta que es cristiano? Cuando aprenda que lo que está aquí lo practica al pie de la letra. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta que es cristiano? Cuando su mente y su carne le digan a hacer algo que va en contra de lo que dice aquí, pero dentro de usted va a decir no, porque yo sé lo que dice mi Padre y voy a hacer la voluntad de mi Padre en mi vida. Ahí usted se va a dar cuenta que es un verdadero cristiano. Si usted está haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, entonces no puede ser cristiano. Porque hay alguien que está mal y siempre va a ser el ser humano. Yo lo invito en esta mañana que si se apartó, vuelva a los caminos de Dios. Que si no está, entre en el camino del Evangelio. Y que si está en el Evangelio, siga haciendo la voluntad de Dios. Ahí donde está, póngase de pie.